La celebración del día de hoy se llama plenitud, ya lo puedes ver ahí en pantalla, se llama plenitud. Y dice la palabra de nuestro Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llega a la perfección o a la plenitud. Eso habla del carácter de Dios y del deseo de Dios que tú y yo vayamos siempre avanzando, que no nos detengamos y mucho menos que retrocedamos. Así que la senda que tú y yo debemos andar es la senda que Dios preparó para ti y para mí, y es una senda de plenitud. Así que si tú en tu vida sientes estancamiento, déjame decirte que esa no es la voluntad de Dios. Su voluntad es que tú y yo avancemos siempre. Así que no hay razón alguna para que tú y yo nos detengamos en nuestro andar. Siempre estamos creciendo, siempre vamos madurando, siempre debemos ir hacia la perfección. Juan capítulo 1 versículo 16 dice: de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así que todo lo que tú y yo llegásemos a necesitar en ese caminar y en ese avance, podemos tomarlo de la plenitud que representa nuestro Dios para nuestras vidas. Así que tú y yo vamos a tomar todo lo necesario de parte de Él para que tú y yo podamos avanzar en nuestro diario caminar. Y algo que permite que tú y yo verdaderamente alcancemos la plenitud es su amor. Su amor es el que nos lleva verdaderamente a ser plenos, a llegar a llegar a esa plenitud y poder llegar a experimentarla y disfrutarla. ¿Cuántos hemos disfrutado de la plenitud de nuestro Dios? Tú escuchaste el testimonio de Martita y ver cómo a lo largo de los años ella ha podido, a través de la experiencia, ir conociendo a Dios y conocer su amor hacia su persona. Ella podría tal vez pensar al inicio: bueno, ¿cómo es que Dios me ama si está permitiendo que yo atraviese todo esto? Pero yo te he compartido que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, es el mejor momento para conocer a Dios. Porque es cuando Él se puede revelar a ti en áreas y facetas que tú no lo conoces. En áreas en las cuales Él lo que desea es derramar más y más y más de su amor para que tú y yo podamos experimentarlo. Así que si tú y yo queremos llegar a la plenitud de nuestro Dios, debemos vivir el amor de nuestro Dios. Y yo te decía que había 4 dimensiones del amor. ¿Recuerdas cuáles son esas dimensiones? Si no, pasamos a quien lo representó. Está la anchura, está la longura, está la profundidad y está la altura. Esas son las 4 dimensiones en las que el amor de Dios se manifiesta a nuestras vidas. Pero si tú y yo queremos alcanzar la plenitud, debemos vivir ese amor. No solo esperar que ese amor sea manifestado a nuestras vidas, sino que tú y yo tenemos que vivir ese amor. Entonces, hablar acerca del primer aspecto, que tiene que ver con la anchura del amor de Dios, se refiere a que tú y yo debemos extendernos hacia los lados. Debemos abarcarlo todo. Tiene que ver con mostrar el amor de Dios al mundo. Eso es lo que tiene que ver con la anchura del amor de Dios. Y si tú dejas que ese amor realmente fluya a través tuyo, vas a experimentar que el amor de Dios es cada vez más amplio hacia tus lados. ¿Podrían venir Tiago y la pastora? Algo que pasa con el amor es que si yo soy receptor del amor de Dios y lo manifiesto a los que están a mi lado, entonces lo que sucede es que el amor de Dios va a empezar a fluir de mí hacia la siguiente persona. Y esa persona empieza a manifestar el amor de Dios y empieza a alcanzar a otros, de tal manera que se cumple el propósito de que el amor sea amplio, sea ancho. Y en la medida en que tú y yo vamos haciéndolo, entonces el amor de Dios se va manifestando al resto y va alcanzando cada vez a más personas. ¿Cuál fue la encomienda de Jesús? Cuando Él dijo: vas a ir a predicar el evangelio
a toda criatura. De tal manera que el deseo de Dios era alcanzar a todos. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú a partir del día de hoy? Vas a manifestar el amor de Dios a otros, de tal manera que el amor empiece a crecer más y más y más. Si todos nosotros nos paráramos en este momento, ve la clase de amor de nuestro Dios que ha alcanzado a todos los que estamos en esta mañana. Pero Él no se detiene ahí. Gracias. Él no se detiene ahí. Él quiere que ese amor se siga extendiendo a los demás. ¿Y sabes cuál es un gran problema en este tiempo? Que a veces el amor ni siquiera se manifiesta donde estamos aquellos que hemos sido alcanzados por su amor. A veces estamos en este lugar y decía la pastora hace un momento, ¿por qué no cuando salgas de este lugar manifiestas el amor a los que están a tu alrededor? El amor se expresa a través tuyo. Hay un pasaje que dice que si tú y yo no hablamos, aún las piedras hablarían. ¿Y qué esperaríamos acerca del amor? ¿Qué estamos esperando? ¿Que baje un ángel y sea el que vaya y abrace a Eli? ¿O yo soy el que va a ir y la va a abrazar? ¿Quién manifiesta el amor de Dios? Nosotros, sus hijos. Y yo te decía, a veces ni siquiera entre los que somos hijos de Dios el amor se manifiesta a tal grado que puede estar presente todo el tiempo. Yo te pediría en este momento que voltees a tu alrededor con la intención de ver quiénes de tus hermanos no están en esta mañana en este lugar. Yo espero que los conozcas, porque a lo mejor dices, no, pues no faltó nadie. Hoy no faltó nadie. Los de Tadeo, ¿sabes por qué no están el día de hoy? No. Los de Tadeo sí saben. Resulta que hay todavía festividades por allá y entonces nuestros hermanos pues están dedicados al comercio allá y entonces están trabajando. Bueno, ya te dije de ellos. Pero el amor de Dios debería manifestarse así, que cada domingo tú voltees a tu alrededor y digas, ¿quién de mis hermanos faltó? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no está en este lugar? ¿Tendrá alguna necesidad? Yo no sé si tú sabías lo que Martita estaba atravesando desde el 2022. ¿Cuántos años han pasado? Si las matemáticas no nos fallan. En el 2021 la diagnosticaron. ¿Cuántos de nosotros sabíamos lo que ella atravesaba? Yo sé que sí hay algunos de ustedes que sabían, desde luego. Bueno, Cristi levanta la mano y bueno, ella fue a orar también allá por ella. Malo sería que ni yendo a verla supiera. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces no manifestamos el amor de Dios. Queremos que Él sea el que llene todas las cosas, el que manifieste su amor, y decimos, bueno, si yo ya estoy padeciendo y yo estoy necesitando de la manifestación de su amor, muchas veces el error que cometemos es tener una relación simplemente vertical con nuestro Dios, donde yo estoy esperando que Él me llene, donde yo estoy esperando que Él haga todo por mí, sin manifestar el amor o recibir el amor de otros hacia mi vida. Y Él dijo, yo quiero que habiten como si fuesen uno. Y eso implica el estar juntos. En el cuerpo, yo he visto algunos, nunca he tenido la oportunidad, eso me encantaría, pero nunca he tenido la oportunidad de estar en una cirugía. Pero me encantaría entrar a un quirófano con los cirujanos y ver todo lo que hacen. Lo he visto en documentales y cosas. Y cuando abren y tú ves todo lo que hay ahí dentro, digo, ¿cómo en tan poquito espacio hay tanta cosa? Y tan bien acomodada. Y cómo una cosa está conectada a la que sigue y funciona de determinada manera. Ese es el diseño de Dios para el cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo deberíamos estar?
unidos, como muéganos, dicen, todos pegaditos, pero no, parece que llegamos acá y yo busco la silla donde mi hermano no esté tan cerca de mí. Yo tomo la silla del dedo chiquito y mi hermano que sea por ahí el cuello, lo dejo hasta por allá. ¿Qué es lo que está esperando nuestro Dios? ¿Podrías abrazar al que está a tu lado? Eso te pasa por sentarte lejos de tus hermanos. Lo que acabas de hacer es manifestar el amor de nuestro Dios, y eso habla de la anchura del amor de Dios. Ahora imagínate con todos los que se están perdiendo fuera, que no conocen a Cristo. ¿Qué deberías hacer? Manifestar el amor de nuestro Dios para que el evangelio se propague. Y entonces lo que tú has recibido de ese amor, porque yo estoy seguro que lo que tú has recibido de ese amor ha sido el perdón, la transformación y la restauración en tu vida. Yo estoy seguro que tú has recibido de parte de Dios a través de su amor el perdón, la transformación y la restauración. Pero ¿sabes qué pasa con muchos de nosotros? Que nos volvemos egoístas. Cristo murió por mí. Por los demás, bueno, ya será su cosa, ¿no? Si quieren escuchar de Dios o no. ¿Y quién es el que va a hablar de él? Yo. Eso yo te decía, la respuesta tendría que ser yo y no yo. O sea, cada quien. Porque si no me malinterpretan, bueno, él es el que va a hablar ya. Todos deberíamos hablar. ¿Y cuál sería el propósito? Que todos pudiesen experimentar lo que tú has experimentado. El hecho de que tú escuches testimonios en este lugar ayuda a que tú tengas una mejor comprensión de quién murió por ti y quién te amó y se entregó a sí mismo por ti. Pero el testificar no solo se debe hacer al interior de este lugar, sino a todos los que están a nuestro alrededor, de tal forma que todos puedan conocer el amor de Dios. Hechos 2, 46 y 47 dice: y perseverando todos separados cada día, unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Eso sí nos gusta. Y más si nos invitan. Partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos, todos tristes, con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor o gran gracia con todo el pueblo. Fíjate, no solo tenían gran favor o gran gracia con los que estaban en esa casa comiendo. Dice, con todo el pueblo, testificando acerca del evangelio. Y el Señor se encargaba de añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces ellos manifestaban la gracia de Dios y el amor que había sido otorgado a sus personas, a todo el pueblo. Yo te preguntaría, al subir la Mexle, ¿a cuántos vecinos saludas de camino para llegar acá? A veces veo, ay no, a ese no. Ay no, ahí está el borracho, mejor me volteo para allá. Bueno, esa ya no es cosa nuestra. Y lo que sí vi o noté el sábado al llegar acá fue que había uno de los hijos de esa señora que te digo que se nos ponía al brinco. Y lo saludé y él siempre me saludaba muy bien. Ahora me volteó la cara y dije, ya vieron el árbol. Ya vieron el árbol. Pero es mi responsabilidad saludar y mostrar el amor de Dios, aunque los otros no lo reciban. Porque ¿sabes qué me dijo una vez una vecina?
y con tristeza te lo digo. Me dijo, ¿sabe por qué no voy a su iglesia y soy cristiana? Y le dije, no. Me dice, porque en su iglesia no me aman. Y jamás ha venido acá, jamás ha venido acá. Pero me dijo, en su iglesia no me aman. Por eso no voy ahí. Voy a la mía y ahí sí me aman. Digo, ay, pues gloria a Dios, qué bueno que la aman. Si no ha venido, es alguien que tú la ves en las calles. ¿Podríamos manifestarle el amor, el favor, la gracia que Dios nos ha dado? Sí. A veces nosotros hemos ido a orar inclusive por personas que se han puesto muy pesadas con nosotros cuando hemos arreglado la Mextli, y hemos estado con ellas y las hemos ministrado y hemos orado por sanidad. Eso es mostrar el amor de Dios. Esa persona tampoco viene, pero hemos manifestado el amor de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mostrar el amor de Dios. ¿Tu responsabilidad es que ellos vengan a este lugar? No, ese es el trabajo de Dios. Dice, y Dios añadía cada día. No dice, y ya estos iban y los jalaban a rastras y los metían a las casas. No. Era Dios. ¿Por qué? Porque su amor estaba siendo mostrado y revelado a través de la vida de esos discípulos a los que no habían creído aún en Jesús. Hechos 13, 47 y 48 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y fíjate lo que sucede cuando tú haces lo que Dios te manda hacer. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tú fuiste puesto para salvación. Tú fuiste puesto para mostrar la anchura del amor de Dios. Y entonces cuando tú hagas eso, vas a experimentar la plenitud de Dios en ese plano horizontal. Tú y yo fuimos puestos para salvación, es decir, para el rescate de otros, para su sanidad, para su libertad, para su salvación. Y ese es nuestro ministerio como Casa Espiritual. Hemos estado orando los domingos por nuestro ministerio, y es el de la libertad, el de la sanidad y el de la salvación. Y eso es parte de lo que el Señor dejó establecido, diciendo, te he puesto como luz a los gentiles. Pero a veces yo creo que nos comparamos con esos nuevos focos que ahora son como de 3 watts y que a veces ni alumbran, cuando deberíamos ser como de 3,000 lúmenes o 5,000 lúmenes, no sé, algo que realmente alumbrara a nuestro alrededor. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos ocultando o reteniendo más bien el amor de nuestro Dios sin manifestarlo a los que están a nuestro alrededor? El segundo aspecto tiene que hablar con la longura del amor. Y esto es que tú y yo vamos a llegar a experimentar la plenitud de Dios cuando tú y yo caminemos siguiendo hasta alcanzar la meta. Cuando tú y yo, como decía el apóstol Pablo, me extiendo hacia adelante por ver si alcanzo aquello para lo que fui alcanzado. Eso es extenderte hacia el frente, extender el amor de Dios hacia el frente, pero eso requiere de fidelidad y de perseverancia. ¿Cuántos somos fieles a nuestro Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser pacientes y perseverantes? Yo escuché lo que decía Martita en su testimonio, y en un momento de desesperación lo que ella buscaba, como ella lo mencionó, era la eutanasia.
Y muchas veces estamos así con Dios. Como no me respondes, como no eres propicio a mi necesidad tan rápido como yo quisiera, prefiero abandonar el camino. Y eso te impide disfrutar de la plenitud de Dios mientras tú y yo vamos caminando, siendo pacientes, siendo perseverantes, hasta que tú y yo lleguemos a alcanzar la meta de nuestro Dios, que fue puesta en nuestras vidas como nuestro propósito. En la medida en que tú y yo vamos avanzando, entonces vamos a ir caminando desde la niñez hasta la madurez espiritual. Muchas veces nos queremos quedar como niños espirituales porque es más fácil digerir la doctrina que está de alguna manera hecha a nuestra edad. Porque dice el apóstol Pablo: yo esperaría que ustedes ya fuesen maduros y que pudiesen tomar una vianda sólida, pero aún sois niños y necesitan de la leche espiritual. Y a veces así queremos quedarnos, porque es más fácil estar en una posición de recibir y recibir y recibir de parte de nuestro Dios, sin tener nosotros que dar esos pasos de perseverancia hasta alcanzar la madurez. Crecer duele. Ayer hablaba yo con una persona en la tarde y me decía: ¿cómo quisiera volver a ser niño? Dice: ya quiero dejar de ser adulto. Dice: porque quiero que me cuiden, que me mimen, que me den, y no yo tener que ser el proveedor y tener que estar al cuidado de otros. Pero en la medida en que tú y yo vamos manifestando el amor hacia el frente, vamos a ir experimentando la plenitud de Dios también en esa área, en la madurez. Hechos 10:35 empieza diciendo: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, no la tuya, obtengáis la promesa. Hechos 10:30, a partir del 35. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Empieza en el versículo 35, en Hebreos, no Hechos. ¿Dije Hechos? Perdón. ¿Por qué ponen Hechos? No sé. Hebreos 10:35. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hace ratito se mencionaba: a través de la fe y la paciencia es como tú y yo vamos a heredar las promesas de nuestro Dios, que está esperando de nosotros. Perseverantes, que seamos perseverantes, que podamos ser pacientes en ese tramo que nos está tocando caminar, en donde Él está trabajando con nosotros para que tú y yo podamos llegar a la madurez. Yo te decía, a la luz de la aurora, yo no veo que el sol se detenga a ciertas horas y no quiera ya caminar. El sol sigue su curso hasta que llega al punto más alto. Y tú y yo deberíamos seguir así, deberíamos caminar así sin detenernos. Y en la medida que tú y yo vamos avanzando, vamos heredando las promesas de nuestro Dios. Porque las promesas se heredan a través de la fe y la paciencia. ¿Tú quieres obtener una sanidad? ¿El doctor te la promete en cuanto sales del quirófano? Ni la medicina hace las cosas de manera inmediata como Dios podría hacerlas. Dios sí podría cambiar tu realidad en un momento, en un instante. Pero muchas veces no lo hace porque está preparándote. Está llevándote a experimentar un amor en todo su esplendor. Porque Él podría cambiar tu realidad en un segundo, pero entonces no estarías experimentando todo su amor en medio de las dificultades, en el momento más oscuro de la prueba.
donde su amor se manifiesta en un grado distinto a que si Él hiciera las cosas inmediatas. No siempre trabaja en la manera en que nosotros quisiéramos, pero eso tiene un propósito. Dios no hace las cosas simplemente porque sí. Él tiene un propósito siempre detrás de todo. Y el que tú y yo vayamos avanzando en ese caminar nos va a llevar a experimentar la longura de su amor. Porque hace ratito cantábamos, aunque a veces no creo, Él nunca me falla. Él es fiel. Él nunca nos falla. A veces nosotros pensamos, no, Dios ya se olvidó de mí. Y Él nunca se olvida de ti. Él nunca se aparta de ti. Y si tú y yo no aprendemos a descansar en Él, nos va a llevar más tiempo heredar las promesas que Él tiene para nosotros. Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El tercer aspecto es hablar de la profundidad del amor de Dios. Y esto tiene que ver con que tú y yo en nuestro caminar, dependiendo del Espíritu Santo, vamos a tener acceso a la revelación de las profundidades del corazón de Dios. Y el propósito de que tú y yo conozcamos las profundidades del corazón de Dios es que tú y yo lleguemos cada vez a ser más semejantes a nuestro modelo, que es Cristo. Para eso te sirve conocer las profundidades de Dios, de su corazón. 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Así que conocer el amor de Dios en esas profundidades te va a llevar a ver a tu modelo, que es Cristo, y te va a ir moldeando hasta que tú y yo lleguemos a ser semejantes a Él y alcancemos esa estatura de perfección. Segunda de Corintios 3, 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es su propósito? Que tú y yo seamos transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen de nuestro Dios. Romanos 8:29 también dice que tú y yo fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Así que conocer las profundidades del amor de Dios te va a llevar a conocer más y más a Jesús. Y entonces, conociéndolo, vas a ser llevado a ser transformado hasta alcanzar su estatura. Y eso habla de madurez. Y eso quiere que fluya a través tuyo. Su gracia debe fluir libremente a través de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo va a fluir si nosotros no conocemos las profundidades del amor de Dios? ¿Qué podemos mostrar a otros? Solamente hasta donde conocemos. Y lo que Él busca, para eso dio al Espíritu, es que tú y yo conozcamos las profundidades del corazón de Dios. Dice su palabra: tenemos la mente de Cristo. Y hablamos mucho acerca de eso en el camino de la cruz. Así que Él quiere que tú y yo aprendamos a fluir a través de esa profundidad de su amor en gracia para los que están a nuestro alrededor. Pero también habla de la altura del amor. Y eso tiene que ver con el futuro glorioso que nos espera a ti y a mí. Pero eso lo disfrutaremos todos aquellos que amamos la venida de nuestro Señor. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida.
Entonces, experimentar la altura del amor de Dios tiene que ver con el anhelo y el deseo que tú y yo tenemos de encontrarnos con nuestro amado. Ahora sí, en una relación vertical de un amor perfecto, de un amor que verdaderamente anhela ser como Él. Y la manera en que tú y yo podemos vivir esa altura del amor de Dios es como dice Colosenses 3:1-4. Si tú has resucitado juntamente con Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba, las que están en el plano vertical, donde se encuentra la altura del amor de Dios. Tú pones la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y fíjate por qué dice ahí la palabra eso. Dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Y dónde estamos sentados? En los lugares celestiales, en donde tú puedes experimentar esa altura plena del amor de nuestro Dios. Pero tampoco es solo para que la disfrutes tú, sino para que la manifiestes a los otros. Porque ahora tú y yo ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que tú y yo debemos experimentar los 4 planos del amor de Dios para poder conocer verdaderamente su plenitud. Y quiero cerrar en esta mañana diciéndote lo que dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo vas a vivir la fe? A través del amor. Yo te decía, manifiesta el amor a los que están a tu alrededor. Experimenta la plenitud del amor de Dios yendo a alcanzar y a obtener las promesas de nuestro Dios. Conoce a Dios en las profundidades de su corazón, pero pon la mira en las cosas que están arriba. Y entonces deja que su amor verdaderamente se manifieste a través tuyo a los que están al resto. Si tu fe está cimentada en Cristo, entonces tú verdaderamente vas a buscar que los demás conozcan a quien tú has conocido. Vas a anhelar que el resto conozca lo que tú has conocido. Eso habla de la anchura del amor de Dios. Y va a obrar a través tuyo, porque todo es por Él. La fe también te va a llevar a permanecer fiel a aquel que te llamó. Y si tú eres fiel y perseveras a pesar de las pruebas, entonces tú vas a alcanzar a obtener las promesas que en Cristo te fueron dadas. Eso habla de la longura de su amor, entendiendo que todo lo que en Cristo tenemos le pertenece a Él. Todo es de Él. La fe también te va a abrir la revelación en tu vida para conocer las profundidades del amor de Dios. Y entonces tú y yo vamos a llegar a ser semejantes a Él y tendremos el entendimiento perfecto de su voluntad en cualquier circunstancia que tú y yo atravesemos. Así que esto habla de la profundidad del amor de Dios, mostrando que Él es en nosotros. Dice, porque en Él son todas las cosas. Y la fe también te va a llevar a tener esa esperanza gloriosa en su venida. Él dijo, porque aquí un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Así que así comprobamos también la altura de su amor. Comprobando lo que Él es en nosotros, pues para Él es toda la gloria. En esto consiste la plenitud del amor de Dios. En que Él va a completar su obra en ti. Y entonces tú y yo experimentaremos su amor, viviendo la verdad del Evangelio. Y entonces tú y yo vamos a comprobar lo que Él puede, lo que Él tiene,
lo que Él es en nosotros y lo que Él es con nosotros. Eso es plenitud. Lo conoces en todos los planos, en lo que Él puede, en lo que Él tiene porque los recursos son suyos, en lo que Él es en nosotros, pero también lo que Él es con nosotros. Y así experimentas toda la plenitud del amor de Dios. Efesios 1:23 dice que es la iglesia la que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, en todo. Y esa plenitud se refiere a que debe ser satisfecho. Todo aquello que está a nuestro alrededor debe ser completado. Y la plenitud habla de abundancia. Y su amor es inagotable. Así que si es inagotable, tú y yo debemos manifestarlo a los que están a nuestro alrededor. Así que a ti y a mí nos corresponde la expresión de su amor.